Mi hijo me dijo que cancelara mi viaje porque la cirugía de tu nieto es urgente. Transferí $15,000 sin hacer una sola pregunta. Una semana después, encontré boletos de avión para su esposa, suegros, primos y toda la parentela, menos para mí. Entonces, simplemente desaparecí en silencio. Me llamo Luciana, tengo 66 años, y acabo de descubrir que mi propio hijo es capaz de mentirme de la forma más cruel. Pero esta historia comenzó hace 8 días, cuando yo aún creía que Eduardo era el hombre honesto que crié, cuando aún pensaba que el dinero que le di salvaría la vida de mi nieto Tadeo. Todo empezó con una llamada desesperada un martes por la mañana. Yo estaba en mi cocina, preparando el desayuno que ahora como sola desde que Roberto murió hace 8 meses, cuando sonó el teléfono. Era Eduardo, mi único hijo, y su voz temblaba de una manera que nunca había escuchado. «Mamá, Tadeo necesita una cirugía urgente», me dijo sin siquiera saludar. «Los médicos dicen que no puede esperar ni un día más». El mundo se detuvo. Tadeo, mi nieto de 5 años, la luz de mis días grises, el niño que cada domingo llena mi casa de risas y me hace sentir que valgo la pena. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que también necesitaría un médico. «¿Qué tiene? ¿Dónde está ahora?», pregunté, y ya estaba buscando mis llaves, lista para correr al hospital. «Está en casa con Vanessa, pero mamá, necesito tu ayuda. La cirugía cuesta $15,000 y nuestro seguro no la cubre. Si no conseguimos el dinero hoy, no sé qué vamos a hacer». $15,000. Era exactamente lo que tenía en mi cuenta de ahorros, el dinero que Roberto me dejó para mis últimos años, para emergencias, para sentirme segura. Pero escuchar que mi nieto podía morir si yo no ayudaba hizo que esa cifra perdiera toda importancia. «Los tienes», dije sin dudar ni un segundo. «Voy al banco ahora mismo». «Mamá, eres un ángel. No sé qué habríamos hecho sin ti. Tadeo va a estar bien gracias a ti». Pero entonces Eduardo añadió algo que debería haberme hecho sospechar. «Ah, y mamá, sobre tu viaje a la costa que tenías planeado para mañana, vas a tener que cancelarlo. Necesito que estés aquí, cerca, por si surge alguna complicación. Ya sabes, por si Tadeo me necesita». Mi viaje. Esas vacaciones que había planeado durante meses. Mi primera salida sola desde la muerte de Roberto. 3 días en un pequeño hotel frente al mar para tratar de sanar mi corazón roto. Pero claro que lo cancelaría. Tadeo era más importante que cualquier plan mío. «Por supuesto, hijo. Cancelo todo. Lo único que importa es que Tadeo esté bien». Colgué el teléfono y corrí al banco como una mujer poseída. Hice la transferencia sin leer los papeles, sin preguntar detalles, sin pedir recibos. Solo quería que el dinero llegara rápido a manos de Eduardo para salvar a mi nieto. La empleada del banco me miró extrañada por mi urgencia, pero no me importó. Era la vida de Tadeo lo que estaba en juego. Durante toda esa semana viví en una ansiedad constante. Llamaba a Eduardo 3 veces al día para preguntar por Tadeo, pero él siempre me respondía con evasivas. «Está bien, mamá, los médicos están evaluando, te llamo después». Vanessa nunca se ponía al teléfono, y cuando pedía hablar con Tadeo, Eduardo me decía que estaba descansando o con los médicos. Algo no encajaba, pero mi amor de abuela ciega no me dejaba ver las señales. Cancelé mi viaje, perdí los depósitos, y me quedé en casa esperando noticias que nunca llegaban con claridad. Cada noche me acostaba rogando que mi nieto estuviera bien, que los $15,000 de mi vida entera hubieran servido para algo bueno. Roberto solía decirme que yo confiaba demasiado en la gente, que mi corazón era demasiado grande para este mundo cruel. «Luciana», me decía mientras tomábamos café en las mañanas, «no todos tienen las mismas intenciones que tú». Ojalá hubiera escuchado más esas palabras. Ojalá hubiera entendido que incluso la sangre de mi sangre podía traicionarme de la manera más dolorosa. Pero la verdad estaba por llegar, y cuando llegara, cambiaría todo para siempre. El viernes por la tarde, una semana después de haber enviado el dinero, decidí pasar por casa de Eduardo. No había tenido noticias claras sobre Tadeo, y mi ansiedad de abuela ya no me dejaba dormir. Pensé que tal vez podría llevarle algunas galletas que había horneado, esas que siempre le gustan con chispas de chocolate, y de paso ver cómo estaba mi nieto después de la supuesta cirugía. Cuando llegué a su casa, toqué la puerta pero nadie respondió. Extraño, porque el auto de Vanessa estaba en la entrada. Rodeé la casa hasta el patio trasero,
donde siempre dejaban la puerta de la cocina sin seguro. Al acercarme, escuché voces adentro, risas que no sonaban para nada a las de una familia preocupada por la salud de un niño. Me acerqué a la ventana y lo que vi me partió el corazón en 1000 pedazos. Vanessa estaba sentada en la mesa de la cocina con una enorme sonrisa, rodeada de papeles y boletos. Su madre, Ángela, estaba a su lado con una copa de vino en la mano, y Jorge, su padre, reía mientras revisaba unos documentos. «No puedo creer que realmente funcionó», escuché que decía Vanessa. La vieja se tragó toda la historia sin hacer ni una pregunta. «Te dije que Luciana era fácil de convencer», respondió Eduardo, entrando a la cocina con Tadeo en brazos. Mi nieto se veía perfectamente sano, corriendo y jugando como siempre. No había ninguna cirugía. No había ninguna emergencia. No había nada más que una mentira cruel y calculada. $15,000 para las Bahamas, dijo Jorge levantando su copa. Y la pobre no tiene ni idea. Cree que salvó la vida de su nieto. Mi mundo se desplomó. Las piernas me temblaron tanto que tuve que apoyarme contra la pared de la casa para no caer. Los $15,000 que había transferido sin dudar, el dinero que Roberto me había dejado para mis últimos años, mis ahorros de toda una vida, se habían convertido en unas vacaciones familiares para todos menos para mí. ¿Y los boletos ya están listos?, preguntó Eduardo. Aquí están, respondió Vanessa, extendiendo los papeles sobre la mesa. Vuelo para mañana sábado. Jorge, Ángela, Eduardo, yo, Tadeo, y también conseguí boletos para mis primos Elías y Aurora. Una semana completa en un resort de lujo. ¿Y si Luciana pregunta por qué no la invitamos?, preguntó Ángela. Eduardo se encogió de hombros con una frialdad que jamás había visto en mi hijo. Le decimos que Tadeo necesita descanso médico en familia cercana. Ella se lo cree todo. Siempre se ha tragado cualquier historia que le contemos. Se reían. Todos se reían de mí. De la mujer que los había ayudado sin condiciones, de la abuela que había dado sus últimos ahorros por amor, de la viuda que había cancelado su único viaje para estar cerca en caso de emergencia. Me reían en la cara sin siquiera saber que yo estaba ahí, escuchando cada palabra venenosa que salía de sus bocas. Es increíble lo fácil que fue, continuó Vanessa. Una llamada de Eduardo llorando por teléfono, una historia sobre cirugía urgente, y listo. $15,000 transferidos en menos de 2 horas. Mi madre siempre ha sido así, dijo Eduardo, y esas palabras me cortaron más profundo que un cuchillo. Demasiado confiada, demasiado ingenua. Desde que papá murió, está peor. Haría cualquier cosa por Tadeo y por mí. Bueno, pues que siga siendo así, rió Jorge. Nos acabamos de ahorrar $15,000 de nuestro propio dinero para estas vacaciones. Tadeo corrió hacia Eduardo y le preguntó, «Papá, ¿cuándo vamos a ver a la abuela? Hace días que no la veo». Después del viaje, campeón. La abuela está ocupada. No pude escuchar más. Me alejé de esa ventana como si fuera el portal al infierno, caminé hasta mi auto con las piernas temblorosas y el corazón destrozado. Conduje de regreso a mi casa sin recordar cómo llegué, sin recordar si respetó los semáforos o si algún auto me tocó la bocina. Solo recuerdo que cuando cerré la puerta de mi casa, me desplomé en el sofá y lloré como no había llorado ni siquiera cuando murió Roberto. Pero estas no eran lágrimas de tristeza común. Eran lágrimas de humillación, de traición, de desilusión profunda. Mi propio hijo, el niño que llevé en mi vientre durante 9 meses, al que cuidé cuando tenía fiebre, al que apoyé cuando decidió casarse con Vanessa a pesar de mis reservas, me había mentido de la manera más cruel posible. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, mirando las fotografías de Eduardo niño que tenía pegadas en el refrigerador. Fotos de sus cumpleaños, de su graduación, de su boda. En todas yo aparecía sonriendo, orgullosa, siendo la madre que siempre quise ser. Pero ahora esas imágenes me parecían burlas del destino, recuerdos de una mujer ingenua que creyó que el amor incondicional siempre sería correspondido. Al día siguiente, sábado, vi desde mi ventana como Eduardo, Vanessa, Tadeo y toda su familia extendida cargaban maletas en 2 autos, riéndose y celebrando. Se iban a las Bahamas con mi dinero mientras yo me quedaba sola, traicionada, sin mis ahorros y sin mi dignidad. Cuando los autos desaparecieron por la esquina, tomé una decisión que cambiaría todo. Si ellos podían jugar sucio, yo también podía hacerlo.
Pero mi juego sería diferente. Sería silencioso, calculado, y mucho más efectivo que sus mentiras baratas. Los primeros días después de que se fueron los más oscuros de mi vida. Peor que cuando murió Roberto, porque al menos su muerte fue honesta, fue real, fue una pérdida que podía llorar con dignidad. Esto era diferente. Esto era una traición que me carcomía por dentro como un veneno lento. Me quedé en casa durante 4 días seguidos. No salí ni siquiera para comprar comida. Vivía de galletas saladas y té frío, sin ganas de cocinar, sin ganas de arreglarme, sin ganas de fingir que estaba bien. Las vecinas tocaron mi puerta 2 veces preguntando si me encontraba bien, pero no les abrí. No tenía fuerzas para explicar lo que había pasado, ni para escuchar sus consejos, ni para ver la lástima en sus ojos. Durante esos días, el teléfono sonó varias veces. Eduardo me había enviado 2 mensajes desde las Bahamas. Mamá, Tadeo está mejor. Los médicos dicen que la cirugía fue un éxito. Mentira tras mentira. Cada palabra era una puñalada más profunda en una herida que ya no paraba de sangrar. El miércoles por la noche, cuando ya llevaba una semana viviendo en este infierno, decidí que tenía que salir de la casa o me volvería loca. Fui caminando hasta el pequeño parque donde Roberto y yo solíamos sentarnos los domingos después de misa. Me senté en nuestro banco favorito, el que está debajo del árbol de jacaranda, y por primera vez en días pude pensar con claridad. Roberto, susurré mirando las estrellas. No sé qué hacer. Nuestro hijo nos traicionó. Me robó y me humilló, y yo no sé cómo seguir viviendo con esto. Fue entonces cuando lo recordé. Roberto siempre me decía que cuando la vida te golpea, tienes 2 opciones: quedarte en el suelo llorando o levantarte y demostrar de que estás hecha. Luciana, me había dicho una vez después de que tuvimos problemas con un vecino que trató de estafarnos, la venganza no es gritar ni pelear. La venganza es ser más inteligente que el que te lastimó. Al día siguiente decidí actuar. Pero primero necesitaba información. Llamé a mi comadre Elena, que trabajaba en el banco donde había hecho la transferencia. Elena, necesito que me ayudes con algo delicado, le dije cuando nos encontramos para almorzar en el pequeño restaurante cerca de la plaza. Claro. Luciana, te ves mal. ¿Qué ha pasado? Le conté toda la historia. Elena me escuchó en silencio, y cuando terminé, vi en sus ojos la misma indignación que yo sentía. Ese desgraciado, murmuró. ¿Cómo puede un hijo hacerle eso a su madre? Luciana, esto es un fraude. Podrías denunciarlo. No quiero escándalos, Elena. Pero sí quiero justicia. ¿Puedes ayudarme a conseguir los registros de la transferencia? Necesito pruebas de todo. Elena asintió. Te consigo todo. Registros de transferencia, fechas, horarios. También puedo averiguar si Eduardo ha hecho movimientos extraños con ese dinero. Mientras Elena trabajaba en conseguir la información bancaria, yo comencé mi propia investigación. Fui hasta la casa de Eduardo y Vanessa, aprovechando que sabía que estaban de viaje. Hablé con la señora Mercedes, la vecina de al lado, una mujer chismosa que siempre sabía todo lo que pasaba en el barrio. «Ay, Luciana, qué bueno verte», me dijo cuando toqué su puerta. «¿Cómo está el pequeño Tadeo después de la cirugía?» «Bien, gracias a Dios». Mentí. «Oye, Mercedes, ¿has visto algo raro en casa de Eduardo últimamente?» ¿Raro? Bueno, la semana pasada estaban celebrando algo. Música, risas, y el sábado por la mañana salieron con un montón de maletas. Parecía que se iban de vacaciones familiares. Hasta vinieron los papás de Vanessa con maletas enormes. ¿El sábado? ¿Estás segura? Segurísima. Yo estaba regando mis plantas y los vi cargar 2 autos. Vanessa gritaba de emoción, decía algo sobre playas y hoteles. No parecía para nada la familia de un niño que acababa de salir de cirugía. Cada palabra de Mercedes confirmaba lo que ya sabía, pero necesitaba más. Necesitaba pruebas irrefutables. Durante los siguientes días, mientras Eduardo seguía en las Bahamas enviándome mensajes sobre la recuperación de Tadeo, yo me convertí en una detective. Busqué en internet información sobre la compañía de construcción donde trabajaba Eduardo. Descubrí que tenía varios proyectos pendientes y que necesitaba capital para expandirse. Los $15,000 que me robó probablemente los usaría no solo para vacaciones, sino para sus negocios.
También investigué sobre Vanessa y su familia. Los padres de ella, Jorge y Ángela, tenían un pequeño negocio de venta de autos usados que, según las reseñas online, no estaba yendo muy bien. Comenzaba a entender el panorama completo. Una familia entera que vio en la viuda ingenua y confiada una oportunidad fácil de conseguir dinero. Pero lo que realmente cambió todo fue lo que encontré el viernes por la tarde, cuando decidí revisar los papeles de Roberto que guardaba en el armario de nuestro dormitorio. Hacía meses que no tocaba esa caja, porque me dolía demasiado recordar. Pero algo me impulsó a abrirla, como si Roberto mismo me estuviera guiando desde donde estuviera. Entre certificados de matrimonio, fotos viejas y documentos del trabajo, encontré una carpeta que no recordaba haber visto antes. Dentro había papeles de una propiedad, un terreno que Roberto había comprado años atrás como inversión y que yo había olvidado completamente. El terreno estaba en la zona donde Eduardo quería construir su próximo proyecto. Mis manos temblaron cuando leí los documentos. Ese terreno, que según los papeles ahora valía mucho más de lo que Roberto pagó por él, era legalmente mío. Y lo más importante, Eduardo necesitaba ese terreno para su proyecto de construcción más ambicioso. Sin ese terreno, su negocio no podría crecer. Por primera vez en días, sonreí. Roberto me había dejado algo más que dinero en el banco. Me había dejado poder. Y yo estaba a punto de usarlo de una manera que mi hijo jamás imaginaría. El domingo regresaron de las Bahamas. Los vi llegar desde la ventana de mi cocina, bronceados, relajados, cargando bolsas de souvenirs y hablando animadamente sobre su maravilloso viaje pagado con mi dinero. Tadeo saltaba de emoción contándole a Eduardo sobre los delfines que había visto, completamente ajeno al engaño del que había sido parte sin saberlo. No salí a recibirlos. Me quedé oculta detrás de las cortinas, observando cómo descargaban sus maletas llenas de recuerdos de una semana que yo había financiado sin saberlo. Vanessa lucía un vestido nuevo color coral que probablemente había comprado en alguna boutique del resort, y Ángela cargaba bolsas de tiendas duty free. Todo pagado con los ahorros de una viuda de 66 años. Una hora después sonó mi teléfono. Era Eduardo. Mamá, ya regresamos. Tadeo está mucho mejor después del descanso médico que le recomendaron los doctores. ¿Puedes venir a verlo? Te ha extrañado mucho. Descanso médico, repetí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Qué bueno que los doctores recomendaran exactamente las Bahamas para su recuperación. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo? ¿Qué dices, mamá? Nada, hijo. Me alegra saber que Tadeo está bien. Pasaré a verlo más tarde. Colgué antes de que pudiera responder. Durante toda la semana, mientras ellos disfrutaban de piña coladas y masajes en la playa, yo había estado preparando mi estrategia. Había visitado a un abogado, había organizado los documentos del terreno, había conseguido las pruebas bancarias con la ayuda de Elena y había preparado cada movimiento con la precisión de un cirujano. El lunes por la mañana, Eduardo vino a visitarme. Llegó con Tadeo, como siempre hacía cuando quería ablandar mi corazón. Mi nieto corrió hacia mí con una gran sonrisa y un collar de conchas marinas. «Abuela, te traje esto de mi viaje con papá y mamá», gritó Tadeo emocionado. Fuimos a una playa súper bonita y vi peces de muchos colores. ¿Viaje?, pregunté, mirando directamente a Eduardo. Pensé que habías estado en el hospital, mi amor. Eduardo palideció, pero rápidamente intervino. Mamá, después de la cirugía, los doctores recomendaron que Tadeo descansara en un ambiente diferente. Ya sabes, aire puro, cambio de ambiente. Claro, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Los doctores modernos son muy creativos con sus tratamientos. Durante la visita, observé cada gesto de Eduardo, cada palabra calculada, cada mentira que salía de su boca con la naturalidad de quien ha practicado el engaño durante años. Me preguntaba cuántas veces me habría mentido antes, cuántas veces habría aprovechado mi amor incondicional para manipularme. Cuando se fueron, llamé al abogado que había contactado la semana anterior, el licenciado Morales, un hombre mayor que había sido amigo de Roberto. Licenciado, ya tomé mi decisión. Quiero proceder con el plan que discutimos. ¿Está segura, señora Luciana? Una vez que iniciemos esto, no habrá vuelta atrás. Completamente segura. Mi hijo me robó $15,000 con una mentira cruel, y ahora va a aprender que las acciones tienen consecuencias.
El plan era elegante en su simplicidad. Eduardo había estado negociando durante meses la compra de un terreno específico para su próximo proyecto de construcción, un conjunto de casas que le daría la independencia económica que siempre había buscado. Lo que él no sabía era que ese terreno ya tenía dueño: yo. Roberto lo había comprado años atrás como inversión a largo plazo, pero nunca me había explicado los detalles porque en esa época yo no me interesaba por los negocios. Después de su muerte, el terreno había pasado automáticamente a mi nombre, y según la evaluación reciente que había solicitado, ahora valía más de $100,000. El martes, el licenciado Morales se presentó en la oficina de Eduardo con los documentos que demostraban mi propiedad del terreno. También llevaba las pruebas de la transferencia bancaria de los $15,000 y las fotografías que había conseguido de las redes sociales de Vanessa, donde aparecía toda la familia disfrutando en las Bahamas exactamente las fechas cuando supuestamente Tadeo estaba recuperándose de una cirugía. Su cliente puede explicarle a mi cliente por qué necesita un terreno que ya tiene dueña, le dijo el licenciado Morales al abogado de Eduardo. Y también puede explicar por qué utilizó dinero obtenido mediante fraude para financiar unas vacaciones familiares. Esa misma tarde, Eduardo llegó a mi casa. Ya no traía a Tadeo con él. Venía solo, con el rostro descompuesto y las manos temblorosas. Se sentó en mi sala, en el mismo sofá donde Roberto solía leer el periódico los domingos, y me miró con una mezcla de miedo y súplica que jamás había visto en él. «Mamá, tenemos que hablar». «Por supuesto que tenemos que hablar», respondí manteniendo mi voz serena. «Tenemos mucho de qué hablar. El abogado que vino a mi oficina hoy dice que tú eres la dueña del terreno que necesito para mi proyecto». «Es correcto. Tu padre lo compró hace años. Está a mi nombre desde que él murió». «Mamá, yo no sabía. Si hubiera sabido, jamás sabría». «Jamás sabrías que, Eduardo», lo interrumpí. «¿Jamás me habrías mentido sobre la cirugía de Tadeo? ¿Jamás habrías usado a tu propio hijo para manipular mis emociones? ¿Jamás te habrías ido de vacaciones con mi dinero mientras yo me quedaba aquí preocupada por mi nieto?» Eduardo bajó la cabeza. Por primera vez en toda su vida adulta, mi hijo no tenía palabras. No tenía excusas, no tenía justificaciones, no tenía mentiras preparadas. «Los vi», continué con la misma calma helada. «El viernes antes de que se fueran. Estaba en tu casa y los escuché a todos riéndose de lo fácil que había sido engañar a la vieja ingenua. Escuché a Vanessa burlarse de mí, escuché a sus padres celebrar que se habían ahorrado $15,000 de su propio dinero, y te escuché a ti decir que yo era demasiado confiada y demasiado tonta para darme cuenta». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Eduardo, pero ya no me conmovían. Durante semanas, esas lágrimas me habrían derretido el corazón, me habrían hecho perdonar cualquier cosa. Pero ya no. Ahora solo veía la actuación de un hombre desesperado que había sido atrapado en su propio juego. «Mamá, por favor, perdóname. Fue idea de Vanessa, ella me convenció, yo no quería hacerte daño». «No me insultes más con mentiras, Eduardo. Eres un hombre adulto de 38 años. Nadie te obligó a llamarme llorando sobre una cirugía inexistente. Nadie te obligó a pedirme que cancelara mi viaje. Nadie te obligó a tomar el dinero de mis ahorros de viuda para pagar unas vacaciones en familia». Eduardo se levantó del sofá y se arrodilló frente a mí, como hacía cuando era niño y había roto algo importante en la casa. Pero ya no era un niño, y lo que había roto esta vez no se podía reparar con lágrimas y promesas. «¿Qué quieres que haga, mamá? Te devuelvo el dinero, te pido perdón de rodillas, hago lo que sea necesario. Pero por favor, no arruines mi proyecto. Ese terreno es mi futuro, es el futuro de Tadeo». Ahí estaba la verdadera razón de su desesperación. No era remordimiento por haberme lastimado. Era pánico por las consecuencias que enfrentaría. Eduardo estaba preocupado por su dinero, por su proyecto, por su futuro económico. Igual que siempre había sido, todo giraba alrededor de él y sus necesidades. «Tu futuro», repetí lentamente. «Es curioso cómo siempre hablas de tu futuro, de tus proyectos, de tus necesidades. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi futuro, Eduardo? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por lo que yo necesitaba?» No pudo responder porque ambos sabíamos la verdad. Desde la muerte de Roberto, Eduardo solo me había visto como una fuente de ayuda económica y emocional,
como alguien que siempre estaría ahí para resolver sus problemas sin pedir nada a cambio. El dinero lo puedes devolver cuando quieras, le dije finalmente. Pero el terreno es una conversación diferente. ¿Qué conversación diferente?, preguntó Eduardo, y por primera vez en años escuché miedo real en su voz. Me levanté de mi silla y caminé hasta la ventana que daba al jardín donde Roberto y yo habíamos plantado rosas rojas hace 20 años. Esas rosas habían sobrevivido sequías, heladas, plagas, y seguían floreciendo cada primavera, como yo estaba aprendiendo a hacer. La conversación sobre el respeto, Eduardo. Sobre la confianza. Sobre lo que significa ser familia. Mamá, soy tu hijo. Siempre seré tu hijo, pase lo que pase. Me di vuelta para mirarlo. Seguía arrodillado en mi sala, con el rostro manchado de lágrimas que ahora me parecían tan falsas como todo lo demás que había salido de su boca durante años. ¿Eres mi hijo? ¿De verdad? Porque un hijo no le miente a su madre sobre la salud de su propio hijo. Un hijo no roba los ahorros de su madre viuda. Un hijo no se burla de su madre con extraños. Eduardo intentó levantarse, pero yo alcé la mano para detenerlo. No te levantes todavía. Quiero que escuches desde ahí, desde el suelo, lo que tu comportamiento me ha costado a mí. Volví a sentarme y lo miré directamente a los ojos. Cuando tu padre murió, creí que me quedaría completamente sola en este mundo. Pero pensé que al menos tenía a mi hijo, que al menos tenía a mi nieto, que al menos tenía una familia que me valoraba. Durante 8 meses he vivido para ustedes dos. Mis días giraban alrededor de las visitas de Tadeo, de tus llamadas, de sentirme útil como madre y abuela. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Cancelé planes, gasté dinero, cambié mi rutina, sacrifiqué mi propia sanación por estar disponible para ti. Y resulta que todo este tiempo fui solo una tonta conveniente con una cuenta bancaria llena. No es así, mamá. Yo te amo, Tadeo te ama. Tadeo me ama, lo interrumpí. Eso nunca lo he dudado. Tadeo es inocente en todo esto. Pero tú me has estado usando, Eduardo. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta de cuánto daño me has hecho. Eduardo finalmente se levantó del suelo, pero mantuvo la distancia. Podía ver en sus ojos que estaba calculando, tratando de encontrar las palabras correctas para manipular la situación a su favor. Era un patrón que ahora reconocía claramente. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto?, preguntó. Esa es la pregunta equivocada, Eduardo. La pregunta correcta es, ¿qué vas a hacer para convertirte en el hombre que tu padre habría querido que fueras? Se quedó callado, esperando que yo continuara. Pero esta vez no iba a darle las respuestas fáciles. Esta vez él tendría que encontrar su propio camino. Tu padre era un hombre de palabra, continué. Cuando prometía algo, lo cumplía. Cuando pedía ayuda, la necesitaba de verdad. Cuando decía que me amaba, lo demostraba con acciones, no solo con palabras. Yo también te amo, mamá. No, Eduardo. Tú amas lo que represento para ti. Amas tener una madre que no hace preguntas difíciles, que siempre dice que sí, que nunca te confronta. Pero amar a una persona significa respetarla, valorarla, considerarla. Me levanté y fui hasta el armario donde guardaba los documentos importantes. Saqué la carpeta con los papeles del terreno y la puse sobre la mesa de centro, justo frente a él. Este terreno vale más de $100,000 según la evaluación actual. Tu proyecto de construcción podría generar ganancias de $500,000 si todo sale bien. ¿Sabías eso? Eduardo asintió lentamente. Y para conseguir uso de este terreno, me robaste $15,000 con una mentira sobre la salud de tu hijo. ¿Te das cuenta de lo desproporcionado que es eso? ¿Te das cuenta de que podrías haberme pedido ayuda honestamente y yo habría encontrado una manera de ayudarte? No pensé. No creí que. No pensaste en mí como una persona completa, terminé la frase por él. Me viste como una fuente de recursos, no como tu madre que tiene sentimientos, dignidad y derechos. Eduardo se sentó en el borde del sofá, con la cabeza entre las manos. Por un momento, pensé que finalmente estaba entendiendo la magnitud de lo que había hecho. Pero cuando levantó la cabeza, vi que aún estaba enfocado en su problema, no en el mío. ¿Qué vas a hacer con el terreno?, preguntó. Todavía no lo sé,
respondí honestamente. Esa decisión depende de muchas cosas. ¿De qué cosas? De si mi hijo puede demostrarme que realmente ha cambiado. De si puede mostrarme que entiende el daño que me ha causado. De si puede convertirse en alguien en quien pueda confiar otra vez. Eduardo se inclinó hacia adelante, con una expresión de esperanza que me pareció prematura. Dime qué hacer, mamá. Dime exactamente qué quieres que haga. No funciona así, Eduardo. No puedes pedirme una lista de tareas para completar y esperar que todo vuelva a la normalidad. El cambio real viene de adentro, de reconocer tus errores y decidir ser diferente. Me dirigí hacia la cocina. Necesitaba un momento para pensar. Eduardo me siguió. ¿Puedo quedarme a cenar? Como en los viejos tiempos. No, respondí sin voltearme. Los viejos tiempos se acabaron cuando decidiste mentirme. Ahora tenemos que construir algo nuevo, algo basado en honestidad. Y eso va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Quizás meses. Quizás años. Quizás nunca. Vi el pánico volver a sus ojos. Eduardo estaba acostumbrado a que yo fuera predecible, a que mi amor incondicional significara perdón inmediato. No sabía cómo manejar a una madre que había puesto límites. Y mientras tanto, ¿qué hago con mi proyecto? Los inversionistas están esperando. Tengo contratos firmados, gente que depende de este trabajo. Eso no es mi problema, Eduardo. Esas son las consecuencias de tus decisiones. Tendrás que encontrar otra solución. Pero tú tienes la solución. El terreno está ahí. El terreno está ahí, repetí calmamente. Pero ya no soy la misma mujer que firma papeles sin leer por amor ciego a su hijo. Eduardo golpeó la mesa de la cocina con frustración, y por un momento vi a Vanessa en él, vi la misma actitud manipuladora, la misma expectativa de que el mundo se adaptara a sus necesidades. Cálmate, le dije firmemente. Si no puedes controlar tu temperamento, esta conversación se termina ahora. Lo siento, murmuró, respirando profundamente. Es que no entiendo qué más puedo hacer. Puedes empezar por devolverme mis $15,000. Sin excusas, sin plazos, sin condiciones. Ese dinero sale de tu cuenta mañana mismo. Está bien, lo haré. Puedes terminar tu relación con Vanessa y su familia. Es obvio que ellos fueron los que planearon este fraude, y mientras sigas casado con ella, seguirás siendo cómplice de sus manipulaciones. Eduardo palideció. ¿Quieres que me divorcie? Quiero que tomes decisiones que demuestren que tus prioridades han cambiado. Vanessa demostró su verdadero carácter cuando se burló de mí en su cocina. ¿De verdad quieres que esa mujer sea la madre de mi nieto? Pero Tadeo vivirá. Los niños se adaptan a los divorcios todo el tiempo. Lo que no se supera fácilmente es crecer con padres que mienten, manipulan y roban. Eduardo se quedó callado durante varios minutos. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, pesando opciones, calculando costos. ¿Y si hago todo eso?, preguntó finalmente. ¿Si devuelvo el dinero y me separo de Vanessa? ¿Me darías el terreno? Sonreí, pero no de alegría. Sonreí porque acababa de confirmar lo que sospechaba. Eduardo seguía viendo esto como una transacción, como un intercambio de favores en lugar de una oportunidad de crecimiento personal. Eduardo, dije suavemente, si esa es tu pregunta, entonces todavía no entiendes nada. Eduardo se fue de mi casa esa noche sin el terreno, sin garantías, y con más preguntas que respuestas. Lo vi alejarse por la ventana, caminando lentamente hacia su auto, con los hombros caídos y la cabeza baja. Por primera vez en años, mi hijo se enfrentaba a las consecuencias reales de sus acciones sin que yo apareciera para salvarlo. Al día siguiente, tal como había prometido, los $15,000 aparecieron de vuelta en mi cuenta bancaria. Eduardo cumplió al menos con esa parte. Pero el dinero ya no me daba la satisfacción que esperaba. Lo que realmente quería no se podía comprar. Quería recuperar la confianza en mi hijo, quería creer que el hombre que había criado aún existía en algún lugar dentro del extraño que me había mentido tan fácilmente. Durante las siguientes 2 semanas, Eduardo me llamaba todos los días. Al principio eran conversaciones cortas y tensas, donde él preguntaba sobre mi salud, sobre el clima, sobre cualquier cosa excepto el terreno o su matrimonio. Yo respondía con cortesía,
pero manteniendo mi distancia. Había aprendido que el amor sin límites no era amor, era complicidad. Un miércoles por la tarde, llegó a mi casa sin avisar. Esta vez venía con Tadeo, pero algo había cambiado en la dinámica entre ellos. Mi nieto se veía confundido, menos alegre que de costumbre. «Abuela», me dijo Tadeo mientras me abrazaba, «¿por qué papá y mamá pelean tanto ahora? Mamá dice que tú eres mala y que no nos quieres ayudar». Sentí una punzada de dolor en el pecho. Vanessa estaba usando a Tadeo como arma, llenando su cabecita inocente con mentiras sobre mí. Miré a Eduardo con una mezcla de decepción y furia. «¿Vas a permitir que le diga eso a tu hijo?», le pregunté directamente. Eduardo evitó mi mirada. «Vanessa está molesta. No entiende por qué no puedes simplemente prestarnos el terreno como familia». «Prestarnos», repetí, incrédula. «Ahora es un préstamo lo que quieren». «Mamá, por favor. Estamos perdiendo oportunidades. Los inversionistas se están impacientando. Si no les doy una respuesta pronto sobre el terreno, todo el proyecto se va a caer». Me arrodillé para quedar a la altura de Tadeo y le acaricié el rostro. «Mi amor, quiero que sepas algo muy importante. La abuela te ama más que a nada en este mundo. Y también amo a tu papá. Pero a veces, cuando las personas que amamos se portan mal, tenemos que ayudarlos a aprender a portarse mejor. Como cuando papá me castiga cuando rompo algo», preguntó Tadeo con esa claridad brutal que solo tienen los niños. «Exactamente como eso», respondí, mirando a Eduardo. «A veces el amor significa decir que no». Eduardo se veía cada vez más desesperado. La presión de su proyecto fallido, los problemas maritales, y mi negativa a resolver sus problemas como siempre había hecho estaban cobrando su precio. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. «Tadeo, ¿puedes ir a jugar al patio mientras hablo con tu papá?», le pedí a mi nieto. Cuando nos quedamos solos, Eduardo explotó. «No entiendo qué más quieres de mí». Devolví el dinero, me disculpé 1000 veces. «Vengo aquí todos los días a humillarme. ¿Qué más puedo hacer? Puedes empezar por dejar de venir aquí a humillarte y empezar a venir a cambiar realmente», respondí con calma. «Todo lo que has hecho hasta ahora es intentar manipular la situación para conseguir lo que quieres. Solo quiero mi vida de vuelta». «Tu vida de vuelta», repetí lentamente. «¿Te refieres a la vida donde podías mentirme sin consecuencias? ¿La vida donde yo resolvía todos tus problemas sin hacer preguntas? ¿La vida donde me veías como un recurso y no como una persona?» Eduardo se dejó caer en el sofá, derrotado. «No sé cómo ser diferente», admitió finalmente, y por primera vez en semanas, escuché algo de honestidad real en su voz. «Empiezas por ser honesto», le dije, sentándome frente a él. «Conmigo, contigo mismo, con Tadeo. La honestidad duele a veces, pero es el único lugar donde se puede construir algo verdadero. Vanessa dice que estás siendo cruel, que estás usando el terreno para vengarte. ¿Y tú qué dices, Eduardo? No me importa lo que piense Vanessa. Me importa lo que piensas tú». Eduardo se quedó callado durante varios minutos. Podía ver la lucha interna en su rostro, la batalla entre admitir sus errores y seguir buscando excusas. «Creo», dijo finalmente, «creo que tenías razón sobre Vanessa. Fue idea de ella mentirte sobre la cirugía. Ella dijo que era dinero que te sobraba, que no te ibas a dar cuenta, que eras demasiado sentimental como para negarte». «¿Y tú qué pensaste cuando ella te dijo eso?» Pensé que tenía razón, que eras demasiado buena como para sospechar. Y pensé que necesitábamos ese dinero más que tú». Era la primera vez que Eduardo admitía su verdadero estado mental durante el fraude. No había sido un momento de desesperación, había sido una decisión calculada basada en su percepción de que yo era una tonta fácil de engañar. «¿Sabes lo que me duele más de todo esto?», le pregunté. Eduardo negó con la cabeza. «No es el dinero. No es ni siquiera la mentira. Lo que más me duele es descubrir que mi propio hijo me ve como alguien estúpida. Que piensas que soy demasiado tonta para merecer la verdad». Las lágrimas finalmente llegaron a los ojos de Eduardo, pero esta vez no parecían lágrimas de frustración o desesperación. Parecían lágrimas de vergüenza real. «Mamá, yo no. Nunca pensé en eso de esa manera. Pero es así como me trataste.
como si fuera una anciana senil que no podía manejar la verdad sobre el dinero, sobre las vacaciones, sobre las decisiones que afectaban mi propia vida. Eduardo se cubrió el rostro con las manos. «Tienes razón», murmuró. «Tienes completamente razón. No te traté como a mi madre. Te traté como a una máquina dispensadora de dinero», terminé la frase por él. «Sí», admitió, y esa palabra tuvo más peso que todas sus disculpas anteriores juntas. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Tadeo entró del patio con una flor que había arrancado de mis rosales y me la ofreció con una sonrisa. «Para que no estés triste, abuela». «Gracias, mi amor», le dije, aceptando la rosa roja. «No estoy triste. Solo estoy aprendiendo». ¿Aprendiendo qué? Aprendiendo que a veces las personas que amamos nos lastiman sin querer, y que tenemos que ayudarlos a aprender a amarnos mejor. Tadeo asintió con esa seriedad de los niños pequeños que a veces entienden más de lo que aparentan. Como cuando mi amigo Carlos me pegó en el recreo, pero después me pidió perdón y ahora somos amigos otra vez. Exactamente así, le dije, aunque sabía que la situación con Eduardo era mucho más complicada que una pelea de recreo. Después de que Eduardo y Tadeo se fueron, me senté en mi jardín con una taza de té, pensando en todo lo que había pasado. Por primera vez en meses, sentía que estaba recuperando algo de mi poder personal. Ya no era la viuda desesperada por complacer a su familia. Ya no era la abuela que decía sí a todo por miedo a perder el amor de su hijo. Pero tampoco sabía exactamente quién era ahora. Esta nueva versión de mí misma, esta mujer que ponía límites y exigía respeto, era territorio desconocido. Roberto siempre había sido el más firme de los dos, el que tomaba las decisiones difíciles. Ahora tenía que aprender a ser fuerte por mi cuenta. Esa noche, llamé a mi comadre Elena y le conté todo lo que había pasado. «Luciana», me dijo después de escuchar toda la historia, «estoy orgullosa de ti. Roberto estaría orgulloso de ti. Le estás enseñando a Eduardo algo que debería haber aprendido hace años». «Pero duele tanto», le confesé. «A veces pienso que sería más fácil simplemente darle el terreno y pretender que nada pasó». «Sería más fácil», concordó Elena, «pero no sería mejor. Para ninguno de los dos». Tenía razón. Lo fácil habría sido seguir siendo la misma Luciana de siempre, la que perdonaba sin condiciones y resolvía problemas sin hacer preguntas. Pero esa Luciana había criado a un hombre que creía que podía mentir a su madre sin consecuencias. Era tiempo de ser una Luciana diferente. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Al día siguiente llamé al licenciado Morales y le pedí que me ayudara a organizar una reunión. No una reunión cualquiera, sino una que marcaría el punto de no retorno en esta situación. Había llegado el momento de que todas las cartas estuvieran sobre la mesa. «Quiero que cite a Eduardo, a Vanessa y a los padres de ella, Jorge y Ángela, a su oficina el viernes por la tarde», le dije. «Y quiero que tengan presentes todos los documentos, las pruebas del fraude, los registros bancarios, las fotografías de las Bahamas y, por supuesto, los papeles del terreno». «¿Está segura de que quiere confrontarlos a todos juntos?», preguntó el licenciado. «Podría ponerse muy tenso». «Precisamente por eso quiero hacerlo así», respondí. «Quiero que todos escuchen lo que tienen que escuchar al mismo tiempo. Ya estoy cansada de conversaciones individuales donde cada uno me cuenta una versión diferente de la historia». El licenciado Morales programó la reunión para el viernes a las 4 de la tarde. Cuando Eduardo recibió la citación, me llamó inmediatamente, con la voz llena de pánico. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué un abogado me está citando a una reunión oficial?» «Porque es hora de que resolvamos esto de una vez por todas», le respondí con una calma que había tardado semanas en desarrollar. «Y porque quiero que Vanessa y sus padres escuchen directamente de mí lo que pienso de su comportamiento». «¿Vas a demandar a Vanessa?» «Mamá, por favor, piensa en Tadeo». «Siempre pienso en Tadeo», le dije. «Es precisamente por Tadeo que no puedo permitir que esto continúe. ¿Qué clase de abuela sería si le enseñara que está bien robar y mentir a la familia? Pero una demanda legal, eso va a destruir todo. Eduardo, ustedes ya destruyeron todo cuando decidieron usar a mi nieto como excusa para robarme. Yo solo estoy decidiendo qué vamos a construir con los escombros».
El viernes llegué a la oficina del licenciado Morales media hora antes de la cita. Quería estar completamente preparada, quería tener todos mis pensamientos organizados. Durante años había sido una mujer que evitaba los conflictos, que prefería mantener la paz a cualquier costo. Pero esa mujer había sido pisoteada y humillada. Era hora de que conocieran a la nueva Luciana. Eduardo llegó primero, acompañado de Vanessa, quien lucía un vestido amarillo que probablemente había comprado con mi dinero en las Bahamas. Llegaba tarde deliberadamente, como si quisiera hacer una entrada dramática. Jorge y Ángela aparecieron 5 minutos después, con caras de pocos amigos y actitudes defensivas. «Buenos días a todos», dijo el licenciado Morales cuando estuvimos reunidos en su oficina. «Estamos aquí a petición de la señora Luciana para discutir varios asuntos legales y familiares relacionados con una transferencia de dinero y una propiedad». Vanessa fue la primera en hablar, con esa actitud altanera que yo conocía tan bien. «No entiendo por qué necesitamos abogados para resolver problemas familiares. Esto se podría haber solucionado en casa». «Se podría haber solucionado en casa si ustedes hubieran sido honestos desde el principio», respondí, mirándola directamente a los ojos. «Pero decidieron mentir, robar y burlarse de mí. Eso ya no es un problema familiar. Es un problema legal». Jorge se inclinó hacia adelante con agresividad. «Escuche, señora, usted está exagerando todo esto. Eduardo es su hijo, necesitaba ayuda, y usted se la dio. Eso es lo que hacen las madres. Los hijos piden ayuda con honestidad», le respondí sin dejarme intimidar. «No inventan cirugías inexistentes y usan a sus propios hijos como herramientas de manipulación emocional». «Manipulación», gritó Vanessa. «Eduardo te ama. Todo lo que hace es por amor». «¿Amor?», repetí, y sentí que todas las semanas de dolor y humillación se concentraban en esa palabra. ¿Llaman amor a mentirme sobre la salud de mi nieto? ¿Llaman amor a robar mis ahorros de viuda? ¿Llaman amor a irse de vacaciones con mi dinero mientras yo me quedo en casa preocupada por un niño que ni siquiera estaba enfermo?» El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Eduardo miraba al suelo, incapaz de defender lo indefendible. Vanessa y sus padres intercambiaban miradas nerviosas, probablemente dándose cuenta por primera vez de que su víctima fácil había resultado ser más inteligente de lo que pensaban. El licenciado Morales abrió la carpeta con todas las pruebas y comenzó a presentarlas metódicamente. «Aquí tenemos los registros bancarios que muestran la transferencia de $15,000 el martes, 15 de octubre, realizada bajo el pretexto de una emergencia médica», dijo, colocando los documentos sobre la mesa. «Aquí tenemos las fotografías tomadas de las redes sociales de la señora Vanessa, donde aparece toda la familia disfrutando en un resort de las Bahamas exactamente durante las fechas cuando supuestamente el niño se estaba recuperando de una cirugía». Vanessa palideció al ver sus propias fotografías impresas y organizadas cronológicamente. En una aparecía brindando con una piña colada, en otra estaba en la playa con Jorge y Ángela, en otra toda la familia posaba frente a un buffet de mariscos. «Y aquí», continuó el licenciado, «tenemos los documentos que demuestran que la señora Luciana es la propietaria legal del terreno que el señor Eduardo necesita para su proyecto de construcción, un terreno valuado en más de $100,000. La atmósfera en la oficina cambió dramáticamente. Jorge y Ángela se dieron cuenta de que esto era mucho más serio de lo que habían imaginado. No era solo una abuela molesta que había descubierto sus mentiras. Era una mujer con poder legal real que podía arruinar completamente sus planes. «Ahora», dije, levantándome de mi silla, «quiero que todos ustedes escuchen muy claramente lo que va a pasar». Caminé hasta la ventana de la oficina. Necesitaba un momento para reunir fuerzas para lo que iba a decir. Afuera, la vida normal continuaba. Gente caminando por la acera, autos pasando, niños jugando en el parque de enfrente. Pero adentro de esa oficina, se estaba decidiendo el futuro de mi familia. «Durante 8 meses, desde que murió mi esposo, he vivido para ustedes», comencé, sin voltearme. «He cancelado planes, he gastado dinero, he cambiado mi vida entera para estar disponible cuando me necesitaran. Y ustedes vieron esa dedicación y decidieron aprovecharse de ella. Me di vuelta para enfrentarlos. Vanessa, tú organizaste este fraude. Tú convenciste a Eduardo de que yo era demasiado tonta para darme cuenta. Tú dijiste que era dinero que me sobraba. Tú te burlaste de mí en tu propia cocina,
riéndote de lo fácil que había sido engañar a la vieja. Vanessa abrió la boca para protestar, pero yo continué. Jorge y Ángela, ustedes fueron cómplices. Ustedes sabían perfectamente que ese dinero venía de una mentira, y no solo lo aceptaron, sino que lo celebraron. Los escuché brindar por haberse ahorrado $15,000 de su propio dinero. Jorge intentó interrumpir, pero el licenciado Morales le hizo una seña para que permaneciera callado. Eduardo, dije, mirando directamente a mi hijo, tú fuiste el peor de todos. Porque tú eres mi sangre. Tú eres quien se suponía que me protegiera, no quien me lastimara. Tú usaste a tu propio hijo, a mi nieto inocente, como herramienta para manipular mis emociones. Eduardo finalmente levantó la cabeza, y vi lágrimas en sus ojos. Pero ya no me conmovían como antes. Así que esto es lo que va a pasar, continué con una voz firme que no reconocía como mía. Primero, Vanessa, tú vas a escribir una carta de disculpas donde admites tu participación en este fraude. Esa carta va a ser notariada y va a formar parte del expediente legal. Jamás, gritó Vanessa. Segunda opción, dije calmamente, enfrentas cargos criminales por fraude. Tú decides. Vanessa miró a Eduardo buscando apoyo, pero él seguía con la cabeza baja. Segundo, continué, Jorge y Ángela van a devolver la parte del dinero que usaron para sus gastos personales en el viaje. Tengo los recibos de las compras que hicieron. Son $2,500. Eso es ridículo, protestó Ángela. No tenemos que pagarle nada. Tercera opción, repetí con la misma calma, cargos criminales por complicidad en fraude. Tercero, dije, dirigiéndome finalmente a Eduardo, tú vas a decidir qué es más importante para ti, tu matrimonio con esta mujer que te convenció de robar a tu propia madre, o la posibilidad de tener algún día acceso al terreno que necesitas para tu futuro. Eduardo levantó la cabeza bruscamente. No puedes obligarme a divorciarme. No estoy obligándote a nada, respondí. Solo te estoy diciendo cuáles son las consecuencias de tus decisiones. Si eliges quedarte casado con Vanessa, respeto tu decisión. Pero el terreno jamás será tuyo. Esto es chantaje, gritó Vanessa. No, la corregí, esto es justicia. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Vanessa miraba a Eduardo con una mezcla de furia y desesperación. Jorge y Ángela se veían como si acabaran de despertar de una pesadilla, y Eduardo parecía un hombre que finalmente entendía que sus acciones tenían consecuencias reales. Ustedes tienen hasta el lunes para darme sus respuestas, anuncié, recogiendo mi bolso. Y para que no haya malentendidos, déjenme ser muy clara, no estoy negociando. Estas son las condiciones. Las aceptan o enfrentan las consecuencias legales. Espera, dijo Eduardo, levantándose bruscamente. Mamá, no puedes hacer esto. Piensa en Tadeo. Si me divorcio, él va a sufrir. Tadeo ya está sufriendo, respondí sin voltearme. Está viviendo en una casa llena de mentiras, con una madre que lo usa como herramienta de manipulación y un padre que le enseña que está bien robar a la familia. No soy una mala madre, gritó Vanessa, perdiendo completamente la compostura. Tadeo me ama. Tadeo te ama porque es un niño inocente que no sabe lo que realmente eres, le dije, girándome para enfrentarla una última vez. Pero algún día va a crecer y va a entender que su madre convenció a su padre de robar a su abuela. ¿Cómo crees que se va a sentir entonces? Salí de esa oficina con la cabeza en alto, dejando atrás a una familia que finalmente entendía que la viuda silenciosa y complaciente había muerto para siempre. En su lugar había nacido una mujer que conocía su valor y que no iba a permitir que nadie la pisoteara nunca más. El fin de semana fue el más largo de mi vida. Eduardo me llamó 12 veces, pero no contesté ninguna de sus llamadas. Vanessa llegó a mi casa el sábado por la noche, golpeando la puerta y gritando que era una vieja amargada que estaba destruyendo a su familia. No le abrí, pero sí llamé a la policía cuando comenzó a golpear las ventanas. El domingo, para mi sorpresa, quien llegó a mi puerta fue Tadeo, solo, con lágrimas en los ojos. Abuela, ¿por qué todos están peleando por tu culpa?, me preguntó cuando le abrí la puerta. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Se suponía que los adultos protegeríamos a Tadeo de todo este drama, pero obviamente Vanessa lo había estado llenando de veneno contra mí. Ven acá, mi amor, le dije, abrazándolo fuertemente.
Siéntate conmigo y te voy a explicar algo muy importante. Nos sentamos en el sofá donde tantas veces le había leído cuentos, y traté de encontrar las palabras correctas para explicarle una situación que ni siquiera los adultos estaban manejando bien. Tadeo, ¿sabes lo que significa mentir? Sí, es decir algo que no es verdad. ¿Y sabes que mentir está mal? Sí, cuando miento me castigas y papá me castiga. Exacto. Bueno, resulta que tu papá y tu mamá me mintieron sobre algo muy importante. Me dijeron que tú estabas muy enfermo y necesitabas una operación, pero no era verdad. Tadeo me miró con confusión. Pero no fuimos al doctor por mi estómago. ¿Cuándo fuiste al doctor, mi amor? El jueves pasado. Mamá dijo que tenía que ir porque me dolía mucho la panza, pero el doctor dijo que solo había comido muchos dulces. Sentí una mezcla de alivio y horror. Vanessa había llevado a Tadeo al doctor después de regresar de las Bahamas para crear evidencia de que había habido una emergencia médica real. Era aún más calculadora de lo que había imaginado. Mi amor, le dije con cuidado, tu estómago te dolió cuando estaban en la playa bonita donde vieron los peces de colores. No, abuela. Me sentí súper bien toda la semana. Comí muchos helados y jugué en la arena. Fue lo mejor. Ahí estaba la confirmación final de que no había habido ninguna emergencia médica. Vanessa había fabricado evidencia médica después del hecho para cubrir sus huellas. Tadeo, quiero que sepas que la abuela no está peleando contigo ni con tu papá porque no los ama. Estoy peleando porque los amo tanto que no puedo permitir que hagan cosas malas. Como cuando no me dejas comer dulces antes de la cena. Exactamente así. A veces, cuando amamos a alguien, tenemos que hacer cosas que no les gustan para ayudarlos a ser mejores personas. Tadeo se quedó pensativo durante varios minutos. Papá y mamá hicieron algo muy malo. Sí, mi amor. Hicieron algo muy malo. Pero el papá está aprendiendo a ser mejor, y espero que pronto todo se arregle. ¿Y si no se arregla? Esa pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿Qué pasaría si Eduardo elegía a Vanessa sobre la posibilidad de redención? ¿Qué pasaría si perdía a mi hijo y a mi nieto para siempre? Si no se arregla, le dije, abrazándolo más fuerte, vamos a encontrar una manera de seguir siendo familia. Porque el amor verdadero siempre encuentra una manera. El lunes por la mañana, el licenciado Morales me llamó. Señora Luciana, tengo noticias. Eduardo vino a mi oficina muy temprano esta mañana. Solo. ¿Qué dijo? Acepta todas las condiciones. Va a proceder con el divorcio, y quiere saber qué tiene que hacer para empezar a reparar la relación con usted. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque mi hijo había elegido el camino correcto. Tristeza porque sabía que esto significaba que Tadeo iba a sufrir las consecuencias del divorcio. ¿Y Vanessa? ¿Y sus padres? Vanessa se negó rotundamente a firmar cualquier carta de disculpas. Dice que va a pelear esto en los tribunales. Jorge y Ángela están dispuestos a pagar los $2,500, pero solo si usted no presenta cargos criminales. Acepto el arreglo con Jorge y Ángela, decidí después de pensarlo un momento. Pero Vanessa va a aprender que no se puede robar a una abuela y salir impune. Quiere proceder con los cargos criminales contra ella. Sí, ella fue la mente maestra de todo esto. Ella convenció a Eduardo, ella se burló de mí, y ahora se niega a aceptar responsabilidad. Que enfrente las consecuencias. Esa tarde, Eduardo llegó a mi casa. Se veía terrible, ojos rojos, barba sin arreglar, ropa arrugada. Pero por primera vez en meses, cuando me miró, vi a mi hijo real, no al manipulador que había estado visitándome. Mamá, me dijo, y su voz se quebró, lo siento. Lo siento tanto que no tengo palabras para explicarlo. Siéntate, le dije, señalando el sofá. Tenemos mucho de qué hablar. Inicié los trámites de divorcio esta mañana, me dijo sin que yo le preguntara. Mi abogado dice que va a ser complicado porque Vanessa va a pelear por la custodia de Tadeo, especialmente ahora que sabe que vas a proceder con los cargos criminales contra ella. ¿Te arrepientes de tu decisión? Eduardo me miró directamente a los ojos. No. Me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. Vanessa me ha estado manipulando durante años,
pero yo no quería verlo porque era más fácil seguir la corriente que enfrentar la verdad. ¿Y qué verdad es esa? Que me casé con una mujer que no me ama a mí, sino lo que represento para ella. Una mujer que ve a mi madre como un obstáculo en lugar de como un miembro valioso de la familia. Sentí que algo dentro de mi pecho se aflojaba ligeramente. Por primera vez en meses, Eduardo estaba hablando como el hombre que había criado, no como el extraño que me había mentido. Eduardo, le dije cuidadosamente, necesito que entiendas algo. El hecho de que hayas elegido divorciarte no significa que automáticamente vas a tener acceso al terreno. Lo sé, respondió, sorprendiéndome. Y está bien. Primero necesito demostrar que realmente he cambiado. Necesito ganarme tu confianza otra vez. ¿Cómo planeas hacer eso? No lo sé todavía, admitió. Pero tengo el resto de mi vida para figurarlo. Por primera vez en meses, abracé a mi hijo. Y por primera vez en meses, sentí que realmente estaba abrazando a Eduardo, no a un extraño que llevaba su cara. 6 meses después, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. El divorcio de Eduardo se había finalizado después de una batalla legal intensa donde Vanessa trató de usar todo tipo de tácticas sucias, incluyendo acusarme de ser una abuela manipuladora que había destruido su matrimonio. Pero la verdad tenía una manera de salir a la luz, especialmente cuando está respaldada por evidencia sólida. Vanessa enfrentó cargos criminales por fraude y, aunque solo recibió libertad condicional y servicio comunitario, el proceso legal la marcó públicamente. Jorge y Ángela pagaron los $2.500 sin mayor drama, pero cortaron toda comunicación con Eduardo y conmigo. Para mí, eso fue un alivio más que una pérdida. Eduardo había alquilado un pequeño apartamento cerca de mi casa y tenía custodia compartida de Tadeo. Los fines de semana que mi nieto se quedaba conmigo eran los mejores de mi vida. Pero lo más importante era que Eduardo estaba cumpliendo su promesa de demostrar que había cambiado realmente. Cada martes y jueves venía a visitarme, no para pedirme favores o hablar de negocios, sino simplemente para pasar tiempo conmigo. Me ayudaba con las compras del mercado, arreglaba cosas que se rompían en la casa, y poco a poco comenzamos a reconstruir una relación basada en respeto mutuo en lugar de manipulación. Mamá, me dijo un martes mientras tomábamos café en mi cocina, quiero contarte algo. Dime. Conseguí un trabajo nuevo. En una empresa de construcción más grande. No voy a ser el dueño, pero el salario es bueno y estable. Ya no necesito el terreno para sobrevivir. Lo miré con sorpresa. Durante meses había estado esperando que me presionara sobre el terreno, pero no lo había hecho ni una sola vez. ¿Estás seguro? Era tu sueño tener tu propia empresa. Era mi sueño tener éxito fácil, me corrigió. Pero he aprendido que las cosas valiosas requieren trabajo honesto y tiempo. Algún día, cuando haya demostrado que merezco tu confianza, tal vez podamos hablar de sociedades o préstamos. Pero por ahora, estoy bien construyendo mi vida paso a paso. Esa noche, después de que Eduardo se fue, me senté en el jardín donde Roberto y yo solíamos planear nuestro futuro. Las rosas que habíamos plantado juntos seguían floreciendo, más hermosas cada año. Me di cuenta de que yo estaba haciendo lo mismo, floreciendo después de un invierno muy duro. Al día siguiente tomé una decisión que habría sido impensable meses atrás. Llamé al licenciado Morales y le pedí que preparara algunos documentos. ¿Está segura, señora Luciana? Me preguntó cuando le expliqué lo que quería hacer. Completamente segura. Es hora. El sábado siguiente, cuando Eduardo vino a almorzar con Tadeo, les tenía preparada una sorpresa. Tadeo, le dije a mi nieto, ¿sabes lo que es una sociedad? Como cuando papá trabaja con otros señores para construir casas. Exactamente. Bueno, la abuela va a hacer una sociedad muy especial. Saqué los documentos que había preparado y los puse sobre la mesa. Eduardo leyó el título y palideció. Mamá, ¿qué es esto? Es una sociedad familiar. 50% mío, 25% tuyo, y 25% de Tadeo, que él recibirá cuando cumpla 25 años. Eduardo me miró como si hubiera visto un fantasma. Estás hablando del terreno. Estoy hablando de mucho más que el terreno. Estoy hablando de un legado familiar. Estoy hablando de enseñarle a Tadeo que la familia verdadera se construye con honestidad, trabajo duro y respeto mutuo. Pero mamá, yo no he hecho nada para merecer esto.
No, concordé. Aún no. Pero creo que lo harás. Y más importante, creo que ya no lo estás haciendo para conseguir algo de mí. Lo estás haciendo porque entendiste que era lo correcto. Tadeo, que había estado escuchando sin entender completamente, preguntó, ¿eso significa que cuando sea grande voy a tener mi propia casa? Significa, le dije, cargándolo en mis brazos, que cuando seas grande vas a tener las herramientas para construir tu propia vida. Pero también vas a saber que la familia verdadera siempre estará ahí para apoyarte, sin mentiras, sin manipulaciones. Eduardo se levantó de la mesa y se acercó a la ventana, con los hombros temblando. Cuando se dio vuelta, tenía lágrimas en los ojos. No merezco esto, murmuró. Todavía no, repetí. Pero todos merecemos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Los meses siguientes fueron como volver a conocer a mi hijo. El Eduardo que emergió del divorcio y de las consecuencias de sus acciones era más maduro, más reflexivo, más honesto. Había perdido esa actitud de que el mundo le debía algo y había desarrollado una ética de trabajo que Roberto habría admirado. La empresa de construcción donde trabajaba lo promovió a supervisor, y con su nuevo salario pudo mudarse a un apartamento más grande donde Tadeo tenía su propia habitación. Pero lo más importante era que había aprendido a ser padre sin depender de mí para resolver todos sus problemas. Un año después del fraude que había destruido mi confianza en él, Eduardo me demostró lo mucho que había cambiado de una manera que jamás olvidaré. Era mi cumpleaños número 67, y él había planeado una pequeña celebración familiar. Cuando llegué a su apartamento, encontré a Tadeo esperándome con un dibujo que había hecho especialmente para mí. Era una imagen de los tres, Eduardo, Tadeo y yo, con las palabras familia verdadera escritas en colores brillantes con su letra de niño. Abuela, me dijo Tadeo, papá me explicó que el año pasado él hizo cosas muy malas y tú tuviste que enseñarle a ser mejor. Como cuando yo rompo algo y tú me castigas para que aprenda. Así es, mi amor. Y me dijo que ahora somos una familia verdadera porque ya no hay mentiras. Miré a Eduardo, que estaba observando la interacción con una sonrisa tranquila. ¿Eso te dijo papá? Sí. Y también me dijo que cuando yo sea grande, si alguna vez hago algo malo, tú también me vas a enseñar a ser mejor. Porque eso es lo que hacen las abuelas que nos aman de verdad. En ese momento supe que la batalla había valido la pena. No solo había recuperado a mi hijo, sino que había ayudado a crear un hombre mejor para mi nieto. Tadeo estaba creciendo en un ambiente donde la honestidad era valorada, donde las acciones tenían consecuencias, y donde el amor no significaba permitir el abuso. Esa noche, cuando regresé a mi casa, me senté en el jardín y le hablé a Roberto como había hecho tantas veces durante ese año difícil. Lo logramos, amor, le susurré a las estrellas. Recuperamos a nuestro hijo. No fue fácil, y hubo momentos en que pensé que lo perdería para siempre. Pero valió la pena luchar. Una brisa suave movió las rosas rojas que habíamos plantado juntos, y por un momento sentí su presencia tan claramente como si estuviera sentado a mi lado. 2 años después del fraude, Eduardo me sorprendió nuevamente. Llegó a mi casa un domingo por la mañana con Tadeo y una expresión nerviosa que no había visto desde los días del divorcio. Mamá, tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? Todo está bien. Todo está más que bien. Conocí a alguien. Mi corazón se aceleró. Después de todo lo que habíamos pasado con Vanessa, la idea de otra mujer en la vida de Eduardo me ponía nerviosa. Se llama Aurora, continuó Eduardo. Es maestra de la escuela de Tadeo. Es diferente, mamá. Completamente diferente a Vanessa. ¿En qué sentido? En que me preguntó por ti desde el primer día. Quería saber por qué un hombre de 40 años almorzaba contigo todos los martes. Y cuando le expliqué toda la historia, lo que hice, lo que aprendí, cómo me perdonaste, lloró. Lloró. Lloró porque dijo que cualquier mujer que tuviera la fuerza para salvar a su hijo de sí mismo era alguien a quien ella respetaría para siempre. Tadeo, que había estado escuchando, saltó emocionado. Abuela, Miss Aurora es súper linda y hace las mejores galletas. Y ya sabe tu receta de sopa porque le dije a papá que te preguntara. Por primera vez en años, sentí esperanza genuina por el futuro romántico de mi hijo. ¿Cuándo la voy a conocer?, pregunté. Si quieres, puede venir a almorzar el próximo domingo.
Pero solo si tú estás lista. No hay prisa, mamá. Aprendí que las cosas importantes toman tiempo. El domingo siguiente, Aurora llegó a mi casa con un ramo de flores y una sonrisa genuina que iluminó toda mi cocina. Era una mujer de 35 años, con ojos amables y esa manera tranquila de hablar que tienen las buenas maestras. Señora Luciana, me dijo, Eduardo me ha contado todo sobre usted. Sobre lo fuerte que fue, sobre cómo lo ayudó a convertirse en mejor hombre. Quiero que sepa que lo respeto enormemente por eso. Durante el almuerzo, observé cómo Aurora interactuaba con Tadeo y con Eduardo. No había manipulación, no había falsedad, no había esa necesidad desesperada de impresionar que había caracterizado a Vanessa. Era simplemente una mujer genuina que claramente amaba a mi hijo y a mi nieto. Cuando se fueron esa tarde, llamé a Eduardo aparte. Me gusta, le dije simplemente. De verdad. De verdad. Pero más importante, me gusta cómo eres tú cuando estás con ella. Te ves en paz. Eduardo sonrió de una manera que no había visto desde que era joven. Lo estoy, mamá. Por primera vez en años. Realmente lo estoy. Hoy, 3 años después de aquel martes terrible cuando descubrí la traición que casi destruye nuestra familia, estoy sentada en mi jardín viendo a Tadeo jugar con Aurora mientras Eduardo prepara la carne asada para nuestro almuerzo dominical semanal. La semana pasada, Eduardo y Aurora se comprometieron. Ella me pidió mi bendición antes de que le propusiera matrimonio, un gesto que me conmovió profundamente. Y cuando me preguntó si podía llamarme mamá después de la boda, supe que finalmente tenía la nuera que siempre había soñado. El negocio familiar que creamos con el terreno de Roberto ha prosperado más de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Eduardo demostró ser un socio responsable y talentoso, y el 25% que pertenece a Tadeo ya vale más de lo que jamás podríamos haber previsto. Pero lo más importante no es el dinero. Lo más importante es que rescaté a mi familia de la mentira y la manipulación, y construimos algo nuevo en su lugar. Algo basado en respeto, honestidad y amor verdadero. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber sido tan dura con Eduardo, si no habría sido más fácil simplemente perdonar y olvidar. Mi respuesta siempre es la misma. El amor fácil no es amor verdadero. El amor verdadero a veces requiere que tengamos la valentía de decir no, de poner límites, de exigir que las personas que amamos sean la mejor versión de sí mismas. Eduardo se acerca ahora con una sonrisa, trayéndome un vaso de limonada. ¿En qué piensas, mamá? En tu padre, respondo honestamente. En lo orgulloso que estaría de verte ahora. ¿Crees que me habría perdonado? Creo que habría hecho exactamente lo que hice yo, le digo, tomando su mano. Porque ese es el trabajo de los padres, amar lo suficiente para no permitir que sus hijos se pierdan. Tadeo corre hacia nosotros con una flor que acaba de arrancar de mis rosales. Abuela, esta es para ti. Aurora dice que las rosas rojas significan amor verdadero. Así es, mi amor, le digo, aceptando la flor. Amor verdadero. Miro a mi familia, mi hijo que aprendió a ser mejor hombre, mi futura nuera que entiende el valor de la honestidad, y mi nieto que está creciendo en un ambiente donde el amor tiene límites saludables. Roberto tenía razón, la venganza no es gritar ni pelear. La venganza es ser más inteligente que quien te lastimó. Y la inteligencia más grande de todas es convertir el dolor en crecimiento, la traición en sabiduría, y el final en un nuevo comienzo. Al final, no solo recuperé mi dinero y mi dignidad. Recuperé a mi familia. Pero más que eso, me recuperé a mí misma. Te perdono, a mí misma, por haber sido tan ingenua. Y te perdono a ti, Eduardo, por haberte perdido por un tiempo. Pero sobre todo, me perdono por haber tardado tanto en entender que el amor sin respeto no es amor en absoluto.